Bienvenidos a Perfil Latino, el programa de la comunidad para la comunidad. Y como les había dicho, queridos hermanos, hoy tengo una hermosa sorpresa para todos ustedes. Tenemos la presencia del Padre Joel. Bienvenido, Padre Joel, ¿cómo estás? Muy bien, y gracias por la invitación a compartir con todos ustedes y sobre todo con tu público en este día tan hermoso. Muchas gracias, Padre. La verdad que hasta me emociona, estoy emocionada porque tenía mucho tiempo de no verte. Y siempre, es una bendición que tú llegaras a la parroquia de la Divina Misericordia. Las dos comunidades se han hermanado y sobre todo, fíjate, algo que me gusta mucho de ti es que nos has educado en la religión. Antes de comenzar, podía preguntarte quién es el Padre Joel, que nos hablaras un poquito del llamado, ¿cómo lo sentiste? Bueno, en primer lugar, tengo 23 años de ser sacerdote, quiere decir que fui ordenado en el año 98, pero realmente mi caminar empezó por allá cuando yo tenía 14 años. En ese tiempo yo vivía en México, estaba en lo que se llama la secundaria, que será la middle school acá. Y curiosamente, en esa edad de adolescencia, cuando tal vez los intereses de los muchachos o niños de esa edad son otros, yo no sé, sorpresivamente llegó a mí ese llamado, algo que yo en la vida me imaginaba. Jamás me imaginé en mi vida ser cura, o dedicarme a hablar de la palabra de Dios, y eso jamás. Yo en las clases de religión, yo ya era bueno en matemáticas, en química, pero no en religión. Y todo empezó porque yo era muy deportista y me encantaba el soccer en ese tiempo y me invitaron al seminario un día a jugar soccer. Entonces, yo jamás me imaginé que a partir del juego de soccer las invitaciones iban a continuar a conocer un poquito más de mí, de mi llamado tal vez a Dios, hasta que un día me hicieron la invitación a probar. Y tenía miedo porque yo escuchaba a los otros niños de esa edad, y todos decían que habían tenido mucha experiencia de iglesia, se sabían todos los rezos al revés y al derecho, habían sido monaguillos, yo no sabía nada. Y sin embargo, como tenía miedo, hablé con la directora, la principal de mi escuela, que era una religiosa, y le dije, si me voy y las cosas no se dan, ¿me das permiso, me das chance de volver a regresar a la escuela para no perder mi grupo, mis amigos y todo? Me dijo, sí, vete. Entonces me fui un año a probar y pues ese año nunca paró. Entramos en ese tiempo, como 80 niños. Era demasiado Wow. grande el grupo, no cabíamos en el edificio. Tuvieron que hacer arreglos para hospedarnos a todos. Y yo fui viendo cómo al paso de los días, en esta vocación que significa, para mí un desafío muy grande porque implica toda la persona, no es solamente saber rezar, implica toda la persona. Y yo fui viendo cómo todos aquellos que tenían una manera de ver la vocación de una manera diferente, como que iban a entrar y, por ejemplo, no contemplaban que iban a tener un día que barrer, no contemplaban que un día iban a tener que trabajar haciendo alguna cosa física, sino creían que todo era solamente poner las manitas así, ponerme una ropa bonita y está. Y fueron entrando en conflicto de muchas cosas y yo los fui viendo salir uno tras otro, hasta los que yo más fe les tenía los fui viendo salir. Al final de cuenta, de los 80 nos ordenamos tres, solamente tres, y tenemos una amistad muy grande. Nos reunimos todos los miércoles hasta el día de hoy, ahora que es todo por Zoom. Ellos están en otras partes y todos los miércoles, que es día libre, nos juntamos a eso de la 1 de la tarde, nos conectamos y hablamos de nuestras experiencias, de cómo vamos, qué sucede, etcétera, y cosas de sacerdotales, de curas, pero somos buenos amigos. Pero sí, ya llevo 23 años y he aprendido, pues, he aprendido a ser cura. He aprendido a ser cura porque cuando uno empieza, no porque tengas el conocimiento, sabes ser sacerdote y uno comete a veces imprudencias, uno es inmaduro, qué sé yo, pero va uno aprendiendo
y ahora me veo un poco más maduro, quisiera estar más, pero me veo más maduro y cada vez más claro de lo que quiero, de saber que aquello que empezó hace tantos años, fue algo lindo para mí que me ha realizado, me ha desarrollado y me siento muy contento de ser lo que soy y de servir en lo que hago. Y cuéntanos un poquito acerca de tu vida en Roma, en el Vaticano. Tengo entendido que hiciste estudios ahí. Sí, se estudié ahí, me ordenaron y estuve 4 años en una parroquia, en México, y ya me venía diciendo el obispo que pensaba enviarme a estudiar a Roma. Yo me lo rechazaba un poco porque sentí que a veces el uno crecer te puedes llenar de arrogancia o de que tus metas en la vida cambien y buscar posiciones y no servicio. Entonces yo no quería eso, yo no quería eso para mí, pero sí me encanta el estudio, siempre fui buen estudiante. Al final de cuentas, un día me dijo el obispo, mira, esta es la mejor herencia que te puedo dar en la vida, el que sigas estudiando y no todo el mundo tiene esa oportunidad. Y yo le doy gracias a México en ese aspecto porque yo estaba en México y tuve la oportunidad de ir a estudiar a Roma. Tal vez si hubiera estado aquí, no sé si hubiera tenido las mismas oportunidades, pero México me dio esa oportunidad y me fui a estudiar a Roma. Estudié teología, algo que me encantó, porque el tipo de teología que yo estudié, la teología es para las personas que a lo mejor suena un nombre raro, pues sí, ¿qué está comiendo? La teología es estudiar a un poco más a profundidad desde el punto de vista de científico ya, de ponerte en libros la fe. O sea, no solamente la fe en cuanto a devociones, vamos a rezar el rosario, vamos a rezar tal novena, etcétera, sino la teología es comprender tu fe profundamente. Y cuando tú la puedes comprender, lo que sucede es que tú puedes compartirla y dar razón a esa esperanza que tú vas descubriendo en lo que vas estudiando. Y no sé si me estoy yendo largo, pero algo No. que me encanta de lo que yo estudié es que se llama teología fundamental. Al ser fundamental es como lo que pone la base para la fe. Entonces, nadie en la fe puede construir su fe si no pasa por lo básico que es lo mío. O sea, cómo poner la base, cómo hacer la fe un poco razonable, un poco que tú digas, oh, lo que está diciendo tiene sentido, oh, eso me gusta. Muchas veces cuando la gente me escucha en misa o algo, dice, oh, sobre todo los hombres que son más racionales, más según más fríos, más todo. Ay, ¿cómo? ¿Cómo? Que los hombres a veces, será por tradición, a veces, o dependiendo de los países donde uno venga, como que ven la religión como si fuera solo para mujeres, ¿no? Ya, es verdad. Y la mujer tiene ese sentido en su corazón de que conecta rápido con Dios y el hombre si no le presentas algo lógico y todo que lo convenzas, no. Entonces, cuando me vienen en misa hablando, yo trato de que lo que diga haga sentido. Y hace sentido no porque me esté esforzando, sino es por lo que creo. Entonces, hace sentido y la gente me escucha y dice, bueno, me gusta. Pero en realidad yo lo que estoy haciendo es uso de lo que yo estudié, poner las bases de la fe. Y lo más bonito de esto, de lo que yo estudié, es que como es lo básico para una fe, te ayuda para estar en frontera, en diálogo con el resto del mundo. Y mi especialidad ayuda a no condenar el mundo, sino vamos a dialogar con la ciencia, vamos a dialogar con las otras religiones, vamos a dialogar con el resto del mundo. Entonces, desde lo básico, que es nuestro catolicismo, dialoguemos con el resto del mundo. Y eso hace que mi perspectiva siempre sea abierta, sea misericordiosa, no de condenar y de cosas así, sino mi perspectiva es de llevar un mensaje positivo a los demás y hacia adentro. Adentro para construir la fe, afuera para dialogar y entablar cosas comunes. Entonces me hace Y bien es, ve- interesante. y, y es verdad, porque cuando tú hablas en tu homilía me encanta porque nos educas, es como si nos agarraras de la mano y nos llevaras de la A a la Z. Todo así despacito, letra por letra, nos vas explicando. Y no nada más es mi opinión, es una opinión de mucha gente que te quiere y te admira. Y pues agradecemos que esa educación que has tenido en México,
en el Vaticano, pues nosotros estamos disfrutando de esos frutos, ¿verdad? Porque te educaste ahí, te formaste y ahora esa riqueza espiritual, pues nos las compartes. Mira, hablando del Vaticano, el Papa sacó un anuncio el lunes de que pedía a los padres de familia no condenar a sus hijos homosexuales. ¿Cuál es tu opinión? Pues yo creo que está en todo lo correcto. Yo creo que por encima de cualquier cosa, todos somos seres humanos y tenemos una dignidad. Y más que todo, creo que desde el punto de vista de Dios, Dios no ve si este es de estas características o este es de otras características. Realmente Dios a todos nos ve como sus hijos. Tratamos de ser imágenes y tratamos de asemejarnos lo más que podamos a Él. Es un trabajo grande de ser compatibles con Dios, de asemejarnos cada vez más a Él. Pero yo creo que realmente las condenas no ayudan, las Eh, condenas no funcionan, más bien yo creo que es diálogo, el cómo buscar, más bien como católicos, por ejemplo, en este tema, una manera para ver cómo acompañamos, ni siquiera ayudar, cómo acompañamos a estas personas. O sea, son seres humanos, tienen sus necesidades, tienen una perspectiva diferente de la vida, a lo mejor tienen mucho que dar y tienen a la misma teología, a lo mejor la pueden ver desde otro punto de vista, que a lo mejor me podría enriquecer a mí. Él decía que la iglesia no aprueba el casamiento entre homosexuales, pero que él está a favor de una alianza para apoyar a estas personas. Ujú. ¿Ves? Pues es un tema que está realmente en desarrollo. La iglesia siempre ha creído en su enseñanza básica que el matrimonio sacramento, es el que estamos hablando, no estamos hablando del matrimonio civil, sino el matrimonio sacramento, el que se da en la iglesia siempre ha sido establecido entre un hombre y una mujer. Sin embargo, yo creo que la afectividad de la persona homosexual, también tienen derecho a amar a alguien, a querer a alguien. Y yo puedo tener amigos que a lo mejor son así, tienen esas características de su manera de ser. Y yo siempre le digo, bueno, si a una persona soltera se le piden ciertas cosas para adaptarse y vivir en la sociedad, a un casado se le piden igual ciertas cosas para vivir en la sociedad, también a una persona homosexual se le deben de pedir ciertas cosas para vivir en la sociedad. Por ejemplo, yo no creo que por ser homosexual una persona pueda saltarse algo que nos ayuda a vivir todos bien, por ejemplo, la promiscuidad. Que por ser homosexual entonces tiene derecho a tener 20,000 parejas. Yo creo que tampoco es así. O sea, la iglesia lo que dice en ese aspecto es, bueno, es homosexual, igual que viva como una persona que es soltera. Tratar de vivir como si fuera una persona soltera y tratar de buscar la mejor manera de encontrarse y de convivir socialmente con todos para bien de todos. Es muy buena respuesta, padre. Y dijiste lo mismo, son seres humanos que necesitan nuestro amor, tienen su dignidad, su respeto. Y total, si hay algo que no esté de acuerdo, cada persona es diferente. Cada persona actúa a su conveniencia, ¿no? Y a lo Y que yo creo que siente. si no entendemos esa parte de que son seres humanos, igual son cristianos, son hijos de Dios, etcétera, si no entendemos esa parte, desafortunadamente es triste. Fíjate, una vez en un restaurante estaba yo sentado y llegó un mesero y yo siempre le saco conversación a la gente, entonces le pregunté de dónde eres y me dijo, soy mexicano. Ya, yo me identifiqué rápido. ¿Y de qué parte de México? Y le sentí el acento, se lo sentí como de la costa. Y dije, este debe ser de la costa. Y me dice, sí, soy de Veracruz. Ah, soy de Veracruz. ¿Y qué andas haciendo por acá? Y me dolió mucho lo que me dijo. Me dice, yo me vine a este país porque soy homosexual y no podía vivir en mi pueblo. El bullying era demasiado grande, mi familia se avergonzaba de mí, entonces tuve que venir a buscar otro futuro en este país.
Y se me hizo algo muy triste porque cuando uno no entiende la dignidad de la otra persona, uno condena, uno rechaza y causas mucho sufrimiento en la gente. Y yo no creo que el mundo en este momento esté para darle más sufrimiento. Eso es muy verdadero, porque desafortunadamente cuando esta persona hace su decisión, los que los condenan más son su gente amada. Los padres siempre los rechazan, las madres y todo. Aunque algunas madres van apoyando a su hijo, pero realmente no hacen mucho, pero se lastima a un ser humano. Y Dios nos dio la vida a todos, somos todos hijos de Dios. Y Él solamente cuando nos encontremos con Él, pues vamos a estar ahí. Él es el único que nos puede juzgar. Ujú. Fíjate que cuando yo estuve en Camden, en mi anterior parroquia, había un programa que se llama Lucy. En ese tiempo pertenecía a la parroquia, ahora en este momento ya es independiente de la parroquia, pero en ese tiempo era de la parroquia y este programa consistía en que empezamos a notar que en Camden había, eh, bueno, un número de jovencitos que se proclamaban gays en ese momento, pero también el índice de suicidio se había subido bastante. Eso Entonces, es ¿cómo sucede. ignorar el suicidio de los jóvenes por sentirse rechazados o con miedo, etcétera? Entonces creamos este programa donde se recibía a todo el mundo. No es que era un programa para gays, no, no, no. Era un programa abierto a todo el mundo y dio mucho resultado porque se sentían en un ambiente sano, se sentían comprendidos, sentían que tenían un lugar en la iglesia, se les ayudaba con la escuela, una trabajadora social los ayudaba a conectarse con universidades, con high school, dependiendo al nivel donde fueran, y hasta retiros les hacíamos, teníamos que buscar literatura, de qué tipo de literatura podríamos hablarle a una persona gay, y fue muy interesante. Y me imagino que continúa, aunque ya no es de la parroquia, pero el programa continúa, ha sido muy exitoso. Lucy se llama el programa, y me siento muy orgulloso de haber estado formando parte de eso. Y fíjate que ojalá los papás que nos están escuchando pasaran la voz para que haya un alito de comprensión para sus hijos, para amarlos, no importa la, lo que ellos selecten ser, ¿no? Lo que ellos seleccionen ser, pero siempre es un ser humano, es un ser divino. Padre, quisiera que nos dieras un mensaje de, estamos en el COVID, la verdad, hemos visto mucha gente partir, nos ha dolido, hoy mismo se murió, no sé si sepas, Diego Verdaguer, por causas del COVID, un No, no artista, sabía. sí, él era un artista muy conocido, argentino, y se murió por causas del COVID. Pero no nada más ha sido él por ser artista, mucha gente de la parroquia se ha ido a través del COVID. Y todavía existe una resistencia a vacunarse. ¿Cómo podemos invitarlos? A ver, tú quisieras decir unas palabras y un mensaje para la comunidad que nos está viendo. Sí, de hecho, yo soy teólogo, yo lo relacionaría un poquito a la lectura del día de hoy. En la mañana, mientras hablaba en la misa, el evangelio era de aquella historia de la semilla de mostaza. No sé si te acuerdas, que es pequeñita, que la siembras y que nunca sabes en qué momento crece. Y ya cuando te das cuenta es un arbusto y después un árbol y después el más grande de todos los árboles. Yo soy una persona muy positiva y yo sí creo que en medio de esta pandemia tenemos que preguntarnos, yo para mí dos cosas. La primera es, ¿dónde descubro yo en este momento de mi vida esa presencia de Dios? Porque todas las cosas buenas que hay en el mundo tienen que venir de Dios. El bueno en su totalidad es Dios. Entonces, si hay algo bueno en el mundo, hay una presencia de bondad en el mundo. Hasta la filosofía dice, si existe el bien, tiene que venir de Dios. Entonces, eh, hay bien en el mundo. ¿Dónde descubro yo en este momento esa presencia de bien en el mundo? Y sobre todo a mantener la esperanza. O sea, no permitir que el desánimo, no permitir que esta situación difícil
nuble, o no sé qué otra palabra usar, pero nuble mi visión de positividad, de bondad que hay en el mundo. El mundo sigue, Dios sigue sembrando semillas como la de mostaza. Esa semilla, sin que yo me tenga que jalar los pelos solita, va a crecer. Yo no tengo que hacer nada más que sembrar semillitas de bien en mi vida. Si mi vida es corta, si mi vida es larga, tenga la longevidad que tenga, yo tengo que sembrar semillitas, ayudarle a trabajar con Dios y hacer pequeñas semillas. Esas semillas, aunque yo no lo vea, tarde que temprano van a crecer. Y sin que yo lo vea, tal vez van a producir fruto abundante. Por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora, yo qué sé si alguien se siente conectado y ni tú y yo sabemos quién lo está viendo, ni qué están pensando. Y si esto va a ser una semilla de bondad en su vida, de descubrir la presencia de Dios en su vida y que le va a producir fruto abundante, un gran árbol en su corazón enorme. Yo creo que no podemos enfrentar el mundo como está si solo hablamos de la negatividad que hay, de la maldad. Hay presencia de bien. Dios sigue caminando con nosotros. El bien está entre nosotros. Mucha gente es buena en el mundo. Mucha gente se esfuerza por hacer bien. A mí me llama la atención aquí en la parroquia, por ejemplo. Nosotros teníamos un food pantry para dar comida y me acuerdo que antes sí venía gente, pero ahora con la pandemia se ha multiplicado. Las personas que están al frente han tenido que pedir concesiones de organizaciones, grants que se llaman, para conseguir más fondos. Todos los parroquianos se han comprometido en traer comida durante la semana, traen sus bolsas de comida aquí a la oficina, etcétera, y se junta, ¿no? Cierta cantidad de comida para los fines de semana. Han dado más miles de bolsas de lo que va de la pandemia ahora ayudando a la gente. Y no es lo que hacemos. La cuestión es seguir creyendo que el bien existe. Y ese bien está en el corazón de la gente. Y uno tiene que descubrirlo porque el bien está ahí. El bien no se ha ido. El bien camina lento. El bien camina en silencio. Pero el bien está presente y ese se llama Dios. Y yo por eso creo que tenemos que mantener siempre la esperanza. Hay un autor que se llama José Luis Martín Descalzo, español, y una vez que lo leí hace muchos años, decía que en el mundo hay profetas de desventuras. ¿Cuáles son los profetas de desventuras? Toda la gente que te desanima, que te espantan, que traen calamidades, que mañana se va a acabar el mundo. No, 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 pasado mañana. Y, o sea, realmente el ser humano está en este momento ya con la pandemia encima, todavía para que lo asuste, le traiga más, o es más bien el tratar de seguir construyendo con lo que tengamos, sea mucho, sea poquito, seguir construyendo el bien en el mundo. El mundo no se ha acabado todavía, el mundo hay que seguirlo construyendo y se construye con semillas de bondad, creo yo. Y por eso yo los invito a eso, a ser positivos, a descubrir sus esperanzas, sobre todo en qué áreas de tu vida en este momento necesitas mantener la esperanza. ¿Qué cosas están cegando tu visión para que tú caigas en esa pesadez de la vida que nos ha traído la pandemia? Me encanta cómo hablas, padre, de verdad que te entiendo lo que dices. Muchas veces queremos entender, pero no nos da, pero tú tienes ese don que Dios tan magníficamente te ha dado y realmente haces muy buen uso de él. ¿Alguna meta en tu futuro que quieras cumplir? Sí, sí, sí tengo metas. Tengo metas, bueno, aquí en mi parroquia. No sé si cuánto tiempo estaré en esta parroquia, pero Más me tiempo, no queremos que te vayas. creo que se ha estabilizado mucho, se ha desarrollado muy bien y creo que la gente ha entendido eso de que no se trata de que ni me sigan a mí ni sigan a otro, se trata de que juntos caminemos haciendo el bien, que juntos descubramos la presencia del bien, de la bondad de Dios en nuestra vida. Y mi meta grande es lograr esa libertad. Hace unos días, bueno, unos meses, fui a una convocación, fue una semana que tenemos los sacerdotes en el mes de octubre más o menos en Avalon.
Y me recuerdo que ahí la persona que hablaba, el speaker, era un columnista de una revista que se llama Our Sunday Visitor. Y algo que me encantó de él es que decía lo siguiente, dice, en la vida uno siempre tiene que caminar con una meta, pero date cuenta que las metas que uno tiene a veces vas a encontrar salidas antes de llegar a la meta. Dice, por ejemplo, si yo quiero llegar en este momento a Avalon, a lo mejor voy caminando y veo exit, esto, exit, lo otro, salida para acá, salida para allá. Pero no todas las salidas van a hacer que yo llegue a mi meta. Entonces, ¿cómo mantenerse uno enfocado en lo que uno está, en lo que uno ama, en lo que es tu pasión, para llegar a esa meta? ¿Y cuál es la meta? Él decía, y es al tema que voy, él decía que él tenía 60 años de edad y que algo que le encantaba es la madurez que vocacionalmente había logrado. Dice, ahora me siento muy libre para expresar lo que pienso, para decir lo que pienso, para trabajar en lo que yo quiero. A estas alturas de mi vida no le tengo miedo a nada. Y yo te decía que yo en mi caminar he ido descubriendo, confirmando cada vez con tropiezos y problemas y todo lo que me pasa, que esta es mi vocación y que el Señor me ha ayudado, la iglesia me ha ayudado a ser el cura que soy hoy en día, pero he aprendido, no nací hecho, soy un proceso. Entonces, mi meta, ¿cuál es? Llegar a esa libertad total de estar, pero sí maduramente en mi plenitud de decir, no tengo miedo absolutamente a nada, y cuando uno no tiene nada, rompes todas las barreras y te lanzas al universo bien seguro de lo que tú quieres, de lo que tú eres y de construir todo ese bien que yo digo que existe en el mundo que se llama Dios. Ay, padre, me encantaría, de verdad, tú debes de venir más seguido porque hablar contigo es conocer un mundo nuevo, vivir de nuevo, descubrir lo que ya pensamos que sabíamos y no es así. De verdad, tú tienes que seguir compartiendo ese talento con nosotros, esa sabiduría que Dios te ha dado. De verdad, me encanta, me encanta. Y tenemos varias personas que nos están mirando, que les ha encantado la entrevista y que nos están pidiendo que regreses otro día. Tenemos otra cita. Muchísimas gracias, te agradezco con todo mi corazón. Esto es Perfil Latino, el programa de la comunidad para la comunidad. Este programa es parcialmente patrocinado por Horizon Foundation for New Jersey. El exceso de peso es el factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. La asociación entre obesidad y enfermedad cardiovascular es compleja. Producto de ello se desarrollan enfermedades tales como la hipertensión, dislipemia, diabetes mellitus tipo 2.